Dios les bendiga. El día de hoy sentía en mi corazón compartir con ustedes un mensaje que lleva por nombre falsos ungidos. Entonces, vamos a abordar este tema desde una óptica que creo que la iglesia necesita conocer. Voy a pedirles que nos pongamos de pie por un momento y que abramos nuestras Biblias en Mateo 24, del verso 23 al 25. Algo interesante, bueno, que Dios les bendiga a todos bienvenidos en el nombre del Señor. Algo interesante es que cuando el profeta de Dios habló de Mateo 24, 24, dijo, 24, 24 nos habla de gemelos. Así que tengan eso en mente para cuando desenlacemos en la enseñanza de esta mañana. Mateo 24, 23 al 25 dice así. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, oiga, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Ore conmigo, por favor. Amado Padre Celestial, en esta hora estamos en tu presencia. Venimos, Señor, a pedirte tu permiso, tu gracia, Señor, para que tú abras las escrituras y sea tu Espíritu Santo quien revele al corazón estas ricas verdades que van a ser abordadas. Yo me declaro incompetente, incapaz, Señor, de hacerlo bien. Yo necesito absolutamente de tu Espíritu Santo y de la guianza de ese Espíritu para poder trazar la escritura conforme al carácter de Cristo. Ayúdame, Padre, para ser un ministro fiel, un ministro responsable, un ministro valiente para decir tu verdad. Padre, tenemos una iglesia preciosa que tú nos has dado, este rebaño que tú me has dado. Yo lo amo, Señor. Ayúdalos a entender que si algo es dicho en fuerza, no es para violentar, no es para con el deseo de herir, pero sí, Padre, porque tenemos que ser tornados al carácter de Cristo. Ayúdanos, esfuérzanos, danos revelación y permite, Señor, que no estemos a la defensiva, sino que entendamos que al estar en la casa de Dios, estamos en casa, porque tú eres nuestro Padre y venimos a escuchar el consejo del Padre. Que sea hecho de esta forma, en el nombre de Jesús. Y ciertamente sé que hay corazones cargados por enfermedades, por preocupaciones, por necesidades, por luchas. Pero Padre, yo te pido que tú les concedas por tu gracia, que todo espíritu, y yo ahora Padre, por la autoridad que me das como ministro, siendo solamente un pobre hombre, pero por la autoridad que me das como ministro, yo sujeto a todo espíritu contrario a la palabra y a la obediencia de Cristo, y lo ato en el nombre del Señor, para que tus hijos dejen todo afán, Padre, que ellos recuerden que tú prometiste que la añadidura ya viene en camino, la sanidad ya viene en camino, la provisión ya viene en camino, la respuesta ya viene en camino, que ellos solamente descansen en sentarse en su lugar celestial y comer el alimento espiritual. Que sea hecho de esta forma en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, tomen asiento. Muy bien, falsos ungidos. Voy a hacer énfasis en algo que leímos ahora. Si fuere posible, engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Será posible? ¿Cuál será la respuesta? Rápidamente, porque mi tema tiene que profundizarse mucho hoy, pero rápidamente les voy a traer unas 3, 4 escrituras que le explica a usted que no es posible que un escogido de Dios sea engañado. El profeta en el mensaje Adopción, segunda parte, los hijos de Dios manifestado, traza esta enseñanza y es un pilar fundamental para poder entender por qué un escogido de Dios no será engañado, pero la forma en la que Mateo 24, 24 lo dice, está hablando, está machacando, está haciendo un énfasis en lo grandioso, lo poderoso que va a ser ese engaño. Es un poder de engaño realmente que va a engañar a toda la humanidad. Vea lo que dice la palabra de Dios. Mi primera cita para contestar esa pregunta está en Primera de Pedro 1, 18 al 20. Yo se los leo porque necesitamos avanzar. Recuerden que este pastor no puede alargarse mucho en el tiempo. Así que vean lo que dice Primera de Pedro
1, 18 al 20. Usted puede ir anotando, eso sí, las citas para que las estudie. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Oiga lo que dice el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Cuándo fue apartado, reservado o destinado el cordero sin mancha y sin contaminación para el sacrificio, para su salvación, hermano, hermana? Desde antes que el mundo existiera, desde antes de la fundación del mundo. Segunda cita. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, en el capítulo 1, verso 4. Dice, según nos escogió en él, esto es, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Un cordero sin mancha y sin contaminación para hijos escogidos, para que fueran santos y sin mancha delante de él. Los dos, tanto el cordero como los hijos, el escogimiento fue hecho antes de la fundación del mundo. Tercera cita, Apocalipsis 17, 8, habla de la bestia, del poder de la bestia, que engaña a toda la humanidad. Y dice el verso 8, Apocalipsis 17, 8, para los que están tomando nota, dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, ¿cuáles moradores de la tierra? Aclara y dice, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esta bestia que tiene un poder de engaño asombrará. Los únicos que se asombrarán de ella son aquellos cuyos nombres no estaban anotados en el libro de la vida, pero no se queda en el asombro. También Apocalipsis 13, verso 8, que es mi cuarta cita para responder a esta pregunta, dice, y la adoraron. Está hablando de la bestia, hermano Andrei. La bestia es, vamos a decirlo así, el sistema religioso mundial, para poder entenderlo en los términos modernos. Es la Babilonia moderna. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces tenemos tres cosas. Tenemos al Cordero, tenemos a los escogidos de Dios y tenemos a los moradores de la tierra que se asombraron y adoraron a la bestia porque sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Ahora, no significa que esas personas engañadas no tuvieron la capacidad de entender o de creer en la palabra de Dios porque no estaban escritos en el libro de la vida. Es más bien al revés. Dios desde el principio vio el final. Dios desde el principio sabía quién iba a creer y quién no. Y Dios tomó papel y lápiz, Dios escribió un libro y ese libro es el libro de la vida del Cordero y en él escribió los nombres de aquellos que iban a creer y que no serían engañados. Como si usted hubiera visto una película y supiera cómo termina la película y anotara, al final de la película gana tal, pierde tal, muere tal, vive tal, y lo anota en una lista y usted viene y dice, esto es lo que va a pasar. ¿Será que la película se acomodó a lo que dice el papel? No, el papel declara lo que ya había sido visto al final. Porque Dios no es un Dios injusto, Dios no le hace trampa a nadie. Dios está declarando la verdad. Muchas veces les digo, cuando lean la palabra, pregúntense, ¿Dios está dando un mandamiento o Dios está profetizando un resultado o una consecuencia? Siempre traten de ver los dos ángulos y eso les va a dar mucha luz. Se van a dar cuenta de que muchas de las declaraciones de Génesis 3, las consecuencias del pecado para el hombre, para la mujer y para la serpiente, muchas fueron profecía que tenía que cumplirse, como la simiente de la mujer. Muy bien, entonces,
El texto nos dice que se levantarían falsos profetas, se levantarían, voy a decirlo exactamente como lo dice, porque es importante, se levantarán falsos cristos, y la palabra Cristo significa ungido, y falsos profetas que harán señales y maravillas grandes, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Antes de mostrar estos textos bíblicos, normalmente las personas debaten y se quedan solamente con el texto y dicen, bueno, si dice, si fuere posible, significa que sí. Otros dicen, si dice, si fuere posible, significa que no. Y debaten en eso. Pero estos 4 textos nos dicen que va a haber un mundo engañado por el poder de la bestia. Nos dicen que va a haber un cordero que va a pagar el precio por un grupo especial que tendrán la facultad de no ser engañados por ese poder. ¿Por qué? Muy sencillo, les simplifico para no hacer muy largo esto. ¿Por qué no serán engañados? Porque recibieron una facultad especial, un don sobrenatural, el prometido por Cristo en San Juan 14 y San Juan 15 y San Juan 16, el Consolador, el Espíritu Santo. La tarea del Espíritu Santo, según San Juan 16, 13, era guiarnos a toda la verdad. Así que ese guía nos va a despertar, nos va a revelar, nos va a mostrar cuál es la verdad y por esa causa no seremos engañados. Sencillamente por eso. Sin el guía estaríamos perdidos. Sin revelación estaríamos perdidos. Recuerden eso. Muy bien. Pero quise entrar por ahí porque normalmente si me pongo a hablar de otras cosas, la gente se queda. ¿Y será posible o no será posible? No, definámoslo de una vez. Un profeta de Dios dijo, no es posible que un escogido de Dios sea engañado, porque el Espíritu Santo va a tomar cuidado de eso y no lo va a permitir. Confiamos en la obra del Espíritu Santo. Muy bien, muy bien. Avancemos entonces. Tengo una cita del mensaje, la revelación de Jesucristo, que es parte de una exposición de las 7 edades de la iglesia. Esta cita la hemos citado parcialmente, pero la voy a extender un poquito más. Son cuatro párrafos que quiero leerles y hacer énfasis en cierta parte de ellos para que ustedes vean el enfoque que va a tener esta prédica en esta mañana. Dice así, del párrafo 17 al 20 dice de la siguiente forma: ahora, recuerde esto, Cristo en la iglesia verdadera es la continuación del libro de los Hechos. ¿Cuántos creen eso? Amén, lo somos. El libro de los Hechos no ha terminado, lo estamos viviendo hoy. Pero el libro de Apocalipsis muestra cómo es que el espíritu del anticristo entraría en la iglesia. Oiga, el espíritu del anticristo en la iglesia y la corrompería, convirtiéndola así en una iglesia tibia, formal y sin poder. También descubre a Satanás revelando sus obras, el intento de destruir al pueblo de Dios y desacreditar la palabra de Dios. Sigue diciendo, hasta el momento en que él es echado en el lago de fuego. Él combate eso, no puede soportarlo. Él sabe, y aquí viene la parte buena, él sabe que si el pueblo recibe la revelación verdadera de la iglesia verdadera y lo que ella es, estamos hablando de que la iglesia descubre cuál es su identidad, y lo que ella es, lo que ella representa, y que ella puede obrar las obras mayores. Ella será un ejército invencible. Por favor, repita conmigo, un ejército invencible. Eso es lo que es la iglesia cuando conoce su posición, cuando sabe quién es. Un ejército invencible. Continúa diciendo y dice, si ella recibe una revelación verdadera de los 12 espíritus dentro de la estructura de la iglesia cristiana y por medio del Espíritu de Dios discierne y resiste al espíritu del anticristo, Satanás estará sin poder ante ella, estará tan definitivamente contrarrestado como lo estuvo cuando Cristo resistió sus múltiples esfuerzos por obtener poder sobre él allá en el desierto. Sí,
Satanás odia la revelación, pero nosotros la amamos, dice el profeta. Con revelación verdadera en nuestras vidas, las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de nosotros, pero nosotros sí prevaleceremos en contra de ellas. Para mí esto es una cita muy poderosa, porque está declarando que la iglesia necesita encontrar su identidad en Cristo, necesita saber quién es ella. Cuando ella sepa quién es ella, se va a dar cuenta de lo que puede hacer, las obras mayores. Y cuando ella haga eso, tendrá al diablo, dice, completamente contrarrestado. Ella será para él un ejército invencible, un ejército que él nunca va a poder vencer. Ahora, el entre líneas que nos deja ver esta afirmación contundente que hace el profeta es que los dos espíritus, el espíritu de Cristo y el espíritu de anticristo, ambos están dentro de la estructura de la iglesia. ¿De cuál iglesia? Y por allá alguien pensará, seguramente allá en la iglesia católica, ¿verdad? O seguramente allá donde los pentecostales, o seguramente allá donde los bautistas. La iglesia, dice, la iglesia. Y eso incluye esta iglesia. Y eso incluye las iglesias del mensaje. Eso incluye, es un ejercicio que tenemos la iglesia. Vamos a ver, el profeta dijo que hay dos cosas claras. Está la iglesia y está la novia. Y la novia está dentro de la iglesia. Pero no todo lo que es novia es iglesia. ¿Comprenden eso? Así que la novia, estando en la iglesia, debe discernir el espíritu del anticristo y confrontarlo, debe enfrentarlo, debe vencerlo, como Cristo lo venció. ¿Cómo venció Cristo al diablo en el monte de la cuarentena, allá en el desierto? Con el escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Nos ha sido dada la palabra profética más segura, nos ha sido dada la palabra ungida por el Espíritu Santo. Mis palabras son espíritu y son vida. El escrito está en la espada que debemos empuñar para enfrentar al enemigo y vencerlo. Si usted se queda con el escrito está, no hay forma en el que el diablo le pueda vencer. Él va a esgrimir la palabra torpemente. ¿Por qué? Porque el diablo le esgrime torpemente. No es que él es muy listo y muy sabio, sí, pero usted tiene algo. Si usted es un hijo de Dios, usted va a tener algo que el diablo no tiene. Usted tiene revelación y el diablo carece de revelación. El diablo da golpes en el aire, da golpes en la oscuridad. Él no sabe quién es y quién no es. Él no sabe, él no tiene revelación al respecto. Muy bien, avancemos. Entonces, estamos hablando, el enfoque que estamos hablando de falsos ungidos, tal vez usted pensaría, allá en la denominación, esos falsos ungidos predicadores. No, yo quiero acercar un poco esto, quiero que usted discierna un poco más cercano esto y que usted pueda identificarlo. En la iglesia, en su iglesia, los dos espíritus están. Y el espíritu de anticristo se aloja, se enquista en algunas creencias antibíblicas. Él es muy fuerte para venir y convencernos. Y hay muchas, ustedes se sorprenderían de la cantidad de creencias antibíblicas que hay en el pueblo del Señor. Sorprendente, sorprendente. Hay un montón de creencias. Allá en el mundo de la psicología y del coaching lo llaman creencias autolimitantes. Bueno, en cierta forma sí lo son, porque si usted cuando fue niño, algo vino para marcarlo, para decirle que usted no es capaz de recibir esto que Dios tiene para usted, lo está limitando. Usted debe superar esas cosas, debe superar todo complejo, todo trauma, toda cosa. Usted debe brincar por encima de eso y tomar la promesa de Dios y vencer con ella. Es fe. Revelación es fe. Si usted tiene fe, es que algo le ha sido revelado. Muy bien. Les voy a leer y voy a invitarlos a que todos vayamos a 2 de Timoteo 3. En esta cita les pido que tengan paciencia, porque es muy fácil, ante la larga lista de efectos que vamos a leer, que nos distraigamos, que volvamos a ver otro lado, que veamos al pajarito que está allá afuera cantando. No, concéntrese en lo que estamos haciendo para que usted pueda captar lo que estoy tratando de decirle.
En 2 de Timoteo 3:1 dice la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué son los postreros días? Los tiempos finales. Estamos en los tiempos finales. Dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. No cierre su Biblia, téngala ahí un momento. Es que me quedé sin aire. Qué lista, ¿verdad? Qué lista de defectos. Cuando yo leo eso siempre suelo decir, tal persona debería estar en máxima seguridad allá en la Reforma, en la prisión, en el pabellón de máxima seguridad. Que lo encierren, vea qué lista. Pero dice algo más. Bueno, hay que decir algo sobre ese amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cuántos han detectado que uno de los nuevos falsos dioses de este tiempo final es el entretenimiento? Él se ha apoderado de la atención de las personas y ha conquistado sus corazones. Es algo que la iglesia debe revisar. Incluso hay muchas iglesias que ya no tienen predicadores, lo digo con confianza, lo que tienen son motivadores. Toman un versículo de la Biblia, predican 20 minutos, porque si predican 30, la gente se les duerme o se les va. Eso está pasando en muchas iglesias. Y lo que vienen es, venga, motíveme, haga algo para que me den ganas de servir a Dios. Qué terrible falta de carácter hay en el pueblo del Señor hoy en día. Muy bien. Pero lo interesante está en el verso 5. Vea lo que dice el verso 5. Después de esa larga lista de defectos, cierra con broche de oro diciendo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Todavía no cierre su Biblia. Todavía nos falta que leer. Hermanos, hermana Wilmara, Dios la bendiga, hermana. ¿Encontramos apariencia de piedad en las cantinas? ¿Encontramos apariencia de piedad en los casinos? ¿Encontramos acaso apariencia de piedad en los búnkers donde están los drogadictos? No, ahí no hay apariencia de piedad. ¿Alguien me podría decir, por favor, a dónde hay apariencia de piedad? Ya, atrás el hermano Liman está diciendo, aquí dice. Correcto. Es en la iglesia donde vemos apariencia de piedad. Ya ustedes saben, lo he enseñado muchas veces, pero me gusta revisar lo que enseño. Iglesia, ¿qué significa la palabra piedad? Ser como Dios, muy bien, excelente, los felicito. Piedad significa ser como Dios. Lo que están diciendo es que estos, además de esa larga lista de defectos, tienen la característica de que tienen apariencia de piedad, que se parecen a Dios. Apariencia. Pero niegan la eficacia de ella, la eficacia de la piedad. Ellos niegan que sea algo útil, algo bueno, algo práctico, la piedad. Sigue diciendo el verso 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Oiga, el profeta dijo, ¿usted sabe? Cuando la Biblia habla de mujeres, ¿de qué está hablando? De iglesias, dice. Iglesia. Y no dice mujeres, dice mujercillas, como despectivamente. Pues no voy a decir iglesias, voy a decir iglesillas. Iglesillas cargadas de pecado. Oiga, cargadas de pecado, dice así, arrastradas por diversas concupiscencias. Y esto es notorio. Vaya usted a diferentes tipos de iglesia. Ya vamos a leer el verso 7, que es el que nos falta nada más. Ya lo vamos a leer. Iglesillas cargadas de pecado con diversas concupiscencias. La palabra concupiscencia, para traerla a un español que podamos comprender, significa la inclinación natural de la carne.
la debilidad que tiene la persona carnalmente hablando, ¿verdad? Yo recuerdo hace algunos años que nos visitó un hermano de otras iglesias en la denominación, nos visitó, y cuando él llegó, cuando íbamos a salir a la iglesia, nosotros aquí creemos respetuosamente en darnos la mano. Yo a las hermanas les doy la mano muy respetuosamente y les digo, Dios le bendiga a mi hermana. Pero cuando terminó ese culto, el hermano las quería abrazar y les hacía así, les quería dar un beso. Y yo veía que las hermanas le hacían así, se le quitaban, ¿verdad? Parecían toreros. Y a mí me hizo gracia porque, claro, él viene de otra iglesia y él le llamó la atención. ¿Cómo no? Pero yo recuerdo que él una vez me dijo, pero ¿qué hay de malo en abrazarnos si somos hijos de Dios, ¿verdad? Y suena muy bien, pero ignoramos lo que dice la palabra de Dios, que lo que es nacido de la carne, carne es. El hermano Eric, aunque usted le vea que ya le están saliendo las alitas allá atrás, ¿verdad? Que ya casi se va al cielo, que ya casi es un ángel. Si el hermano Eric se descuida, por ejemplo, yo abrazo a mi hija, a cualquiera de mis dos hijas, y no tengo ninguna sensación. Son mis hijas, son mis niñas, son mis bebés, las amo. Pero si yo abrazara a cualquier otra hermana, podría tener sensación humana. Y eso no me hace un hombre perverso o malo, me hace un ser humano, es lo que somos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y hay confianzas y hay respetos que nunca debemos sobrepasar, porque el ángel del Señor nos está viendo. Y eso es carácter, entender eso, entender lo que es nacido de la carne, carne es. Si usted respeta eso, siempre va a salir bien. Recuerde mis palabras. Entonces, cargadas de concupiscencias, a algunas iglesias les gusta el abrazo y el beso. Y a algunas iglesias ha ocurrido todo tipo de escándalos por pasar esa línea de respeto, esa línea de confianza. Algunas iglesias tienen como concupiscencia el dinero. Y entonces tiene un predicador que todo lo que predica es plata, 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 la doctrina de la prosperidad, que les deja los bolsillos vacíos a las personas, y la gente que va ahí va encantada porque esa gente cree en lo mismo y quiere ser llena de dinero. Cree que esa frase que tienen, siembre para que pueda cosechar. Tratan de desvirtúan el motivo de la ofrenda. Lo hacen con un interés, lo hacen con una creencia. Y muchas de esas iglesias piensan que si usted no tiene casa y 2 carros, prácticamente está en pecado. ¿Entienden? O sea, son creencias que no están amparadas en la Escritura, pero construyen, son muy hábiles. Yo algunas veces he oído esos predicadores de la prosperidad y yo digo, caramba, qué hábiles son. Agarran cualquier verso de la Biblia, de cualquier tema, y lo acomodan y terminan hablando de plata. Yo no podría. Son tan campeones. Qué bárbaros. Bueno, hay diferentes tipos de concupiscencia. Pero el verso 7 nos da una clave final. Dice, está hablando de estas iglesias, ¿verdad? Estas mujercillas. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y siguen cometiendo el mismo error. Y caminando en círculos en el desierto. Y no corrigen su conducta. Y no superan sus limitaciones. Y no vencen sus problemas. Y siguen caminando en círculos 10, 20, 30 años. Cometen el mismo error. En lugar de vencer. No conquistan al enemigo. Más bien se comprometen con él, se enredan con el pecado. Muy bien, entonces, estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Verso 8, perdón, dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Número 1, esta lista larga de defectos encaja con lo dicho por el Señor en Apocalipsis 3 cuando habla de la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, una iglesia que no es ni fría ni caliente. Y dice, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Voy a hablar de la tibieza por un momento. Qué rico es en un día caluroso tomarse una limonada fría, helada. Qué delicioso es en una noche fría tomarse un chocolatito caliente. Pero en cualquier caso, un chocolate tibio o una limonada fría nos revuelve el estómago. Un café tibio
es un purgante. Eso no funciona igual. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Eso es lo que está generando. Esa clase de iglesia es la que estamos viendo en el tiempo del fin. Segundo punto, iglesias que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad, son tibias y fáciles de engañar. No están firmemente fundamentadas en la palabra de Dios. Y tercer punto, una forma de resistir a Dios y a su palabra y a sus ministros es la forma de Janes y Jambres. ¿Alguien sabe? ¿Alguien me podría decir en esta mañana quién fue Janes y quién fue Jambres? ¿Quién? Sí, muy bien. Los sacerdotes de Faraón. Cuando Moisés llevó la vara, usted ha visto la película de los 10 mandamientos, cuando Moisés llevó la vara y la convirtió en serpiente delante de Faraón, Faraón dijo, Janes, Jambres. Llamó a sus sacerdotes y ellos vinieron con sus varas y las lanzaron. ¿Y saben lo que pasó con las varas de Janes y Jambres? También se convirtieron en serpiente. Imitadores. Cuando Moisés hirió las aguas con la vara, las aguas del Nilo, y se convirtieron en sangre, ellos hicieron lo mismo y también se convirtieron en sangre. Ellos imitaban. ¿Saben lo que pasaba con el corazón de Faraón? Cada vez que Moisés hacía una hazaña, Faraón echaba un paso para atrás y decía, Janes, Jambres, ¿qué es esto? Y venía Janes y Jambres y hacían exactamente lo mismo y decía, yo estaba preocupado, yo pensé que eso era algo importante, impresionante, pero ya me di cuenta que ustedes también pueden hacerlo, ya no me preocupa. ¿No es acaso lo que pasa hoy en día en el sistema religioso? Viera qué bonito predica nuestro pastor, viera el de nosotros. Nosotros tenemos un profeta, nosotros tenemos profeta y apóstol. Y nosotros hablamos en lenguas y se convierte como en una especie de discusión sobre quién está bien y quién está mal. El espíritu mismo de la denominación va a decir, nosotros estamos bien, los demás están mal. Eso es lo que hace el sistema religioso. Quebranta, separa, quiebra al pueblo de Dios, lo separa. Un reino, una casa dividida no prevalecerá, dijo Cristo. Y el enemigo se ha injertado a lo largo de 2000 años de iglesia, se ha injertado dentro de la iglesia y ha fracturado el compañerismo. Muy bien, y ha dividido y hay como 2000 denominaciones religiosas y todas tienen la Biblia y todas dicen ser la verdad. Así que la imitación religiosa es un recurso que tiene Satán. ¿Sabe lo que pasaba con el corazón de Faraón cada vez que Janes y Jambres hacían lo mismo que hacía Faraón? Amén. El corazón de Faraón se endurecía más y se endurecía más. Y eso es lo que pasa. Hoy en día, usted trate de evangelizar a alguien, trate de hablarle a alguien de Cristo. Y él le va a decir, pero ¿cuál verdad? ¿Cuál voy a creer? ¿La de los católicos, la de los bautistas, la de los pentecostales? ¿A quién le voy a creer? ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué? Porque se le ha presentado tantos escenarios. Fíjese que en el mundo de la psicología se dice que es algo bueno que la persona tenga opciones, 3 o 4 opciones, es algo bueno. Pero cuando la gente tiene demasiadas opciones, paraliza para la toma de decisión, paraliza para la escogencia. Y eso es lo que ha hecho el diablo. Ha puesto un abanico, ha desparramado muchas fracciones religiosas, una en contra de la otra. Los anabaptistas, los bautistas del norte en contra de los bautistas del sur. Los bautistas del sur son gente que aprecia la música y tiene instrumentos. Los otros ven esa cosa, hermano Gersen, y la ven como si fuera el mismísimo diablo. Fracciones. Él ha hecho esto para enredar la cosa, para separar al pueblo del Señor. Ahora, el pueblo del Señor debe ser uno. Y el pueblo del Señor tiene un solo enemigo. Su enemigo no es la iglesia de enfrente, no es el otro pastor. Su enemigo es uno solo y se llama Satanás, el adversario. No hay otro enemigo. No hay otro enemigo. Ahora, hablando de los términos de la imitación,
Debemos entender una cosa para que no malentendamos. Todo ser humano, vea, el niño más pequeño, ahí está Oliver, que hoy lo presentamos. Oliver, conforme vaya creciendo, va a estar observando a su hermanita Judith y va a aprender mucho de Judith. Yo me acuerdo lo mucho que Laura aprendía de Andrea cuando estaba pequeñita. Ni me imagino cuántas cosas Samantha ha aprendido de Naomi, muchísimas. Naomi es como una profesora para Samantha. Es lo normal. ¿Quién sabe cuántas cosas Alana va a aprender de Anderson? Es lo natural. Lo natural es que aprendamos por imitación. Así aprendemos. Yo me acuerdo cuando mi hija Andrea, yo la llevaba allá en la iglesia en San José, yo la llevaba adelante en el culto de oración y yo oraba y ella recuerdo una vez que me vio llorando y me agarró así, me agarró los cachetes y así como estaba pequeñita y se me quedó viendo como, ¿qué le pasa? Yo, mi amor, estamos orando y yo seguí orando y ella como que captó algo, como que se dio cuenta y dice, Señor, y empezó. Por imitación empezamos. Es una imitación. Pero hay dos tipos de imitación que son radicalmente diferentes. Por ejemplo, Pablo dijo en 1 Corintios 11, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo está imitando a Cristo y está diciendo, imítenme a mí. Que es diferente a la imitación de Janes y Jambres. ¿En qué radica esa diferencia? El ser humano, desde que es niño, aprende principalmente por imitación. Pero una cosa es alguien que aprende del ejemplo, porque sus creencias cuadran con la palabra de Dios que se le está predicando, y otra muy distinta es quien imita, es aquel que imita para mostrarse tan bueno, tan santo como el que más. Recuerden a Coré. Vamos a Números 16. Esta es una escuela dominical, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Números 16 dice la palabra de Dios, en el verso 1 al verso 4 dice, Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, oiga, era levita, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Como quien dice, tú eres santo, Moisés, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Y ustedes saben lo que pasó. Por esa división, voy a alargar porque no vamos a leer tanta escritura, usted lo puede leer en su casa, pero lo que ocurrió fue que hubo un tremendo juicio. Me parece que 23,000 personas murieron. La tierra se abrió y tragó a 23,000 personas ese día. Hubo una división. El que esté del lado del Señor, venga. Y estaban aquellos rebeldes ahí. Estaban tratando de oponerse. Estaban diciendo que todos que eran igualmente santos. Usted puede predicar, yo también puedo predicar. ¿Entiende? Hay una forma que, vea, la imitación de la que habló Pablo, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo, va a llevar siempre a una vida responsable en la palabra, a un carácter. Vamos a mostrar a Cristo. Nunca debemos venir a caer en divisiones porque eso es terreno del enemigo. Y así encontramos ciertas citas que una cita muy importante es lo que dice Judas 1:11. Yo se los voy a leer. Judas 1:11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Recuerdan lo que les dije de Mateo 24:24? El profeta dijo, 24:24 significa gemelos.
Mis hermanos, el camino de Caín nos habla de una simiente. La Biblia dice en Primera de Juan, Caín era del maligno. ¿Y qué hizo Caín? Caín mató a Abel. La segunda cosa, el error de Balaam nos habla de un ministro falso. Nos está hablando de un ministro falso. Un ministro que utilizó su posición para su propio beneficio. Y la tercera cosa, la contradicción de Coré, nos habla de un grupo llamándose la iglesia, pero rebelándose contra Dios. Disciernan eso. ¿Por qué? Porque la cita que le cité de la revelación de Jesucristo dice que la novia debe discernir el espíritu del anticristo y combatirlo. Usted va a encontrar muchas oportunidades de disensión en la iglesia. No solamente disensión contra el pastor, disensión entre hermanos, disensión entre familias, facciones. Eso no debe existir en la iglesia. Somos uno en Cristo. Cristo dijo, te pido que sean uno. Cuando usted tiene y fomenta una división entre hermanos o entre familias o entre grupos en la iglesia, está en contra de la oración que Cristo hizo en San Juan 17, que todos sean una sola cosa. Somos llamados a ser uno. Y he aquí una cadena de eslabones que produce una iglesia apóstata de la fe. Vea cómo dice primera de Juan, perdón, Judas 1:11 dice, el camino, han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Está hablando de una simiente, eso habla a nivel individual, está hablando de un ministerio, Balaam era un profeta, y está hablando de un pueblo. Note esas características. Cuando hablamos del tema de falsos ungidos, es muy sencillo que la gente piense solamente en un predicador que está engañando al pueblo. Extrañamente les cuesta mucho considerar que los falsos ungidos también pueden ser gente sentadas en las bancas, pero sí lo son, también perfectamente, porque ese grupo que pereció con Coré estaba oponiéndose a Dios. Vaya conmigo por favor a 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3. En 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3, vamos a encontrar una tendencia de lo que está pasando, el carácter que estamos viendo, que no es el carácter de Cristo desarrollándose en las congregaciones. Dice la palabra del Señor, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, vendrá un tiempo cuando la gente en las iglesias no va a querer oír la palabra de Dios. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué les dije que era concupiscencia? La inclinación natural de la carne. Algunos al dinero, algunos al placer carnal, algunos van a querer hacer el trencito celestial, algunos van a querer hacerse millonarios, otros van a querer, una vez vi una reflexión que me gustó mucho que hablaba sobre esta plataforma, de las plataformas de las iglesias. Dice, ¿qué es la plataforma de la iglesia? Es un escenario donde montamos un show para que la gente se entretenga, o es un altar donde los corazones vienen a rendir su vida a Cristo. ¿Qué es este lugar? ¿Esto es un espectáculo o esto es un lugar de temor y temblor donde venimos a la presencia del Señor? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Motivadores elocuentes que nos entretienen 20, 30 minutos? ¿O tenemos hombres llamados por Dios, trazando la palabra rectamente, golpeando el corazón del creyente para forjarlo en oro puro, para moldearlo a la imagen de Cristo? ¿Qué es lo que tenemos en las plataformas? Si usted mira, hay mucho espectáculo, hay mucho escenario, hay mucho motivador, hay mucho show en la iglesia hoy en día. Estaba viendo yo un video y yo estaba diciendo, caramba, están cantando coritos como los que cantaba el hermano Alex hoy, coritos lindos, antiguos, pero los estaban cantando. Cuando yo me puse a observar, yo vi y lo que vi fue, yo decía, ¿quién está alabando?
me pongo a ver los coritos y me puse a ver que era gente que no tenía una distinción con la gente del mundo. Sus maquillajes, sus alhajas, sus make-up, sus vestiduras, sus formas, eran como el mundo. Y entonces dije yo, esas personas lo que tienen es como una nostalgia de la iglesia a la que iban cuando eran niños. Pero ya no son esa clase de gente. Ahora son gente moderna, son gente que se ha adaptado al mundo, son gente que está a la moda. Es algo para meditar, porque eso nos puede poner como algo que ya vamos a hablar de eso, no como imitadores de Cristo, sino como personificadores del cristianismo, que es algo muy distinto. Vea, leímos entonces segunda de Timoteo 4:3, que habla de que teniendo comezón de oír, se amontonarán conforme a sus concupiscencias. Y hay una iglesia para cada sabor y color del que usted prefiera. Si usted lo que quiere es que le prediquen plata, va a encontrar iglesias que le prediquen dinero. Si usted quiere una iglesia donde usted se sienta solamente motivado y bien y lo que quiere es apoyo, soporte emocional, va a encontrar iglesias para eso también. Hay una iglesia para cada gusto, pero se han desviado de lo que era la iglesia alfa, y en ese tiempo final les prometo en el nombre del Señor, porque Dios lo prometió y tiene que cumplirse, la iglesia omega será igual a la iglesia alfa. Segunda de Corintios 11:13 al 15 dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 11 verso 13. Este texto es muy importante que lo lean, porque si yo les dijera a ustedes que hay dentro de o sea, usted me dijo, hermano Eric, cita al profeta diciendo que el espíritu de anticristo está en la iglesia. Ahora, quiero que sepan, Satán no puede operar a menos que tenga un instrumento. Satanás necesita un instrumento para operar. El chisme no viaja solo, necesita labios que cuenten el chisme. Segunda de Corintios 11:13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, dice el 14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Su Biblia dice que Satán se disfraza de ángel de luz, y su Biblia dice que esos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan de apóstoles de Cristo. Oiga, sigue diciendo el 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, vamos a ver. Quiero que noten esto. El espíritu de anticristo está en la estructura de la iglesia. La estructura de la iglesia no es esa estructura, no son columnas de cemento, no estoy hablando de esa estructura, no es que está en las paredes de la iglesia. En la estructura es en las personas, en el cuerpo de personas. Él necesita una instrumentalidad. Así que el Espíritu de Cristo está en la estructura de la iglesia. El espíritu de anticristo está en la estructura de la iglesia. Y el espíritu de anticristo tiene ministros, y el espíritu de anticristo tiene un pueblo que le oye y que lo apoya. Les dije que en la Biblia se dice que cuando usted ve a una mujer, tipifica a iglesias. Si usted va al libro de Apocalipsis, va a encontrar dos mujeres. Una de ellas es llamada la gran ramera, madre de todas las rameras. La gran Babilonia, madre de todas las abominaciones de la tierra, es como es llamada. Es una mujer. ¿De dónde salió ella? Ella estaba en la estructura de la iglesia. También está del otro lado otra mujer. Una mujer que dice la palabra en Apocalipsis: gocémonos y alegrémonos, porque han llegado a las bodas del Cordero, y a su esposa se le ha dado que se vista de lino fino, blanco, resplandeciente, que son las acciones de los santos. Han llegado las bodas del Cordero y ella se ha preparado, dice la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta?
Hay dos mujeres, una de mala reputación y una de buena reputación. Una mujer fiel, leal a su esposo, otra que es ramera, que ha cometido fornicaciones, adulterio. Una que ha sido infiel y una que ha sido fiel. Y las dos están siendo alimentadas por los ministerios que alimentan lo que creen, para lo que nacieron. Punto número 1, una simiente religiosa como Caín, sin revelación, va a producir. Punto número 2, ¿qué es lo que va a producir? Ministros de Satán disfrazados de ministros de justicia, como lo fue Balaam. Pero Balaam era un profeta de Dios, sí lo era, porque el tema de hoy son falsos ungidos. ¿Saben cuál es la palabra clave? El profeta dijo, la unción es verdadera, pero ellos son falsos. La unción es verdadera, pero ellos son falsos. Balaam fue un profeta de Dios. Balaam, pro, hay una palabra que se cumplió en los días de Jesús. Se levantará estrella de Jacob. ¿Quién lo dijo eso? Lo dijo Balaam. Era sobre el nacimiento de Cristo. Pero ¿cómo era Balaam? Balaam fue reprobado, lo leímos. Por lucro, el error de Balaam, dice. Él era falso y era un predicador, era un ministro. Entonces, una simiente religiosa como la de Caín, sin revelación, produce ministros de Satán disfrazados de ministros de justicia, como lo fue Balaam, para producir una iglesia tibia y sin carácter, enseñados a tener apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ser como Dios, que era lo que quería Coré y su grupo. Estoy tipificándoles a lo largo de la Biblia todo esto. Es lo que produce. Y lo que estamos viendo en este tiempo final es eso. Estamos viendo la simiente, tipo de Caín, estamos viendo ministerios, tipo de Balaam, y estamos viendo grupos, tipo el grupo de Coré, que vienen a disentir, que vienen a dividir, cuando la iglesia no debe dividir. Para que nieguen la eficacia de ser como Dios. ¿Para qué ser como Dios? Cuando es más fácil mentir y esconder lo hecho, inclinándose hacia su Padre. Cristo dijo que él es padre, que el diablo es padre de mentira. Así que cuando usted escoge refugiarse en la mentira, se está refugiando en el padre de mentira, no en Dios. Reconozca el poder. El profeta decía, yo prefiero 1000 veces un borracho que un mentiroso. 1000 veces un borracho que un mentiroso. ¿Para qué ser como Dios? Cuando la santidad y congregación están tan pasadas de moda y resulta incómodo en este mundo, es más fácil. Ay, no, niña, pongámonos a la moda. Es más fácil, claro. ¿Para qué ser como Dios? Si tengo predicadores que me dicen que esas cosas eran del pasado. Y más que predicadores, motivadores, que dicen eso. Pero la novia de Jesucristo sabe que hay algo mejor prometido por Dios. Sabe que hay una verdad inadulterada, sabe que hay una promesa. Y todos sabemos, los dos grupos, los dos espíritus, los dos ministerios, sabemos en esta mañana que cuando Cristo venga va a venir por una novia sin mancha y sin arruga. Y sabemos que la va a ver. Ella va a llegar ahí porque Dios lo puso en su palabra. Mateo 24:24 nos habla de gemelos. Caín tuvo que matar a Abel, que había agradado a Dios con su fe. A Caín, Abel le estorbaba. Porque, voy a decirlo como dice el profeta, si ser fundamentalista es lo que cuenta, entonces adoró a Abel y adoró a Caín, los dos adoraron. Si fundamentalismo es el requisito, entonces Dios tendría que disculparse con Caín por no haberle agradado su ofrenda. Pero no, había un ingrediente particular en Abel. Él tenía una revelación. ¿Cómo sabía Abel, 4000 años antes de que ocurriera, que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo moriría por nosotros? Cuando él sacrificó al Cordero, él tenía una revelación. Y Caín vino con los frutos naturales del campo. Y así viene esta simiente de Caín, y así viene el grupo de Coré, con una fe natural, con una fe intelectual, con una fe superficial, con una apariencia de piedad. Es puro cascarón, no hay contenido. Parecen, ponen cara de que entienden, pero no les está siendo revelado al corazón. ¿Saben? Esto
estaba leyendo sobre lo que es un sociópata y me maravilló oír que el 5% de la población mundial puede ser sociópata. Eso es alarmante. Un sociópata es esa clase de niños que pueden, aquellos niños que podían agarrar y prenderle fuego a un gato y verlo morirse incendiado y reírse de eso. Una cierta crueldad, no sienten culpa, no sienten dolor. Ven a la gente que siente culpa, dolor o empatía y ellos dicen, no entiendo eso, no lo comprendo. Bueno, algo así es. El pueblo del Señor que tiene revelación se está gozando en las promesas, está anhelando que venga el reino de Dios, está anhelando la justicia de Dios, está deseando que las promesas de Dios se cumplan. Y el otro, como el cuervo, puede comer aquí y puede ir a comer allá. La paloma, si come algo que le hace daño, la enferma, ella no tiene vesícula biliar, ella lo bota. Pero el cuervo no, el cuervo puede comer grano y puede ir a comer de un cuerpo muerto en el camino. Él tiene esa característica, no le importa. Entonces, Caín tuvo que matar a Abel porque Abel había agradado a Dios con su fe y eso no le servía a Caín. Balaam tenía los 7 carneros, los mismos 7 carneros para el sacrificio, igual que Moisés. Pero en su corazón anhelaba el tesoro y la vida del rey Balac. Si usted examina, lo que tenía Balaam era imitación. Imitación para decir, yo estoy tan bien como estás tú, Moisés. Tú tienes 7 carneros, yo también tengo 7 carneros. Pero esa imitación es para validarse a sí mismo, para justificarse a sí mismo. No está dentro del propósito de Dios, no está en la meta de ser como Cristo. Porque la piedad, que es ser como Dios, ¿qué es lo que dice? Ellos aparentarán piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y mientras Coré y su grupo se rebelaban, al mismo tiempo había un José marchando a la promesa con los creyentes verdaderos. Esto ha ocurrido en todas las edades, en todos los tiempos. Finalmente quiero comentarles algo para que ustedes vean lo que produce esta clase de iglesia, esta clase de espíritu, estas clases de iglesias, estas clases de espíritus, estas clases de carácter en paralelo. En el libro de Apocalipsis se habla de seres vivientes, de 4 seres vivientes que son usados por el Señor para enfrentar a los jinetes, a los 4 jinetes de Apocalipsis. Y se habla de la bestia. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Oiga lo que dice el profeta en el párrafo 246 del mensaje Apocalipsis, capítulo 4, parte 3. Él dice, ahora no es así. Si lo quieren leer ahora, no tenemos tiempo, dice. Iba a leerlo, pero no lo tengo. Anoten Apocalipsis 11, 13 y 17. Dice, ahora ahí donde está esta bestia, dice, en los capítulos 11, 13 y 17, es llamada bestia de la misma manera. Pero las bestias allí, la interpretación está hablando de la palabra griega, es terión, terión. La palabra es la palabra griega terión, la cual significa una bestia salvaje e indómita. Terión, que significa una bestia salvaje e indómita. 2:47 dice, pero Zoón, que es un ser, los 4 seres vivientes, la palabra es Zoón, Z-W-N, dice, no bestias salvajes, sino seres vivientes. Los ministros del adversario, predicando deleites a una iglesia tibia, solo pueden producir creyentes manufacturados, y cuando la palabra pura viene a corregirlos, manifiestan que son bestias salvajes e indómitas, pero la verdadera palabra produce hijos de Dios verdaderos, seres vivientes con la verdadera vida del Espíritu, la vida de Dios. Tienen vida, lo que quiere decir. La bestia significa un animal indómito, salvaje, que no puede ser domado. Les decía yo al principio que hay gente que dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Mucha gente dice, yo voy a la iglesia, pero no llevo la máscara. Vamos a la iglesia, pero no hagamos esto. Venimos con un espíritu anárquico en vez de venir a manifestar el espíritu de Cristo. Nos parecemos más a Terión, una bestia indómita que no puede ser domada, que a Zoón, un ser viviente que es usado por el Señor.
El profeta cuando habla, hay una parte en la que él habla de que el Señor, el ángel del Señor lo regañó, porque él estaba diciendo sobre todos estos riquis y riquetas que han salido. Estaba hablando de jóvenes que llegan con sus carros deportivos y le tocan el claxon a la muchacha cuando no ha terminado el culto y se montan para irse a no sé qué partes, ¿verdad? Y entonces él los llamó riquis y riquetas, hablando del rock and roll y de todas esas cosas de esos tiempos. Y el Señor les dijo, no les digas así a mis hijos, no les digas así. Y él se disculpó, a él le pesó eso. Pero él sí explicó lo que quiso decir. Él dice que cuando falta la mano fuerte de la palabra de Dios en el púlpito, y cuando padres y madres en los hogares se vuelven flojos, los que son cristianos son los padres, y al niño lo llevan a la fuerza a la iglesia, y ora a la fuerza, y lee la Biblia a la fuerza, y tiene más enfoque en cosas de afuera, en las cosas del mundo, tarde o temprano, cuando él les mencionó como riquis o riquetas, que no está bien decirles así, pero cuando él se refirió a eso, de lo que estaba hablando es de ese espíritu indómito, y lo hemos visto. El espíritu indómito dice, ese predicador me tiene cansado, ya no quiero oír palabra, ¿para qué vamos a la iglesia? Todo el tiempo es lo mismo. Detecte eso, ese espíritu es el espíritu de Terión, no es lo que produce la iglesia del Dios vivo, no es en el carácter de Cristo. Y no malentiendan, yo creo que cualquier persona en una noche, en un domingo en la mañana lluvioso, se quiere envolver en las cobijas, pero hay algo que lo levanta de la cama. Cualquier persona que ha sido criada en los caminos del Señor, como debe de ser, le va a hacer falta venir a la iglesia. Le va a hacer falta oír la palabra. Le va a hacer falta comer palabra. Es natural, la carne, recuerden, concupiscencia es la inclinación natural de la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero nos toca a nosotros no consentir, no ablandarnos contra ese espíritu que nos quiere volver flojos, tibios, y cuando se nos va a corregir con la palabra de Dios, nos convertimos en indómitos, en salvajes. No debe ser así. No debe haber ningún Coré. Coré estaba tratando de hacerse una denominación. Y el profeta en el mensaje, el por qué estoy en contra de la religión organizada, y el mensaje, ¿por qué no somos una denominación? Él dice, comparen a Coré con Nicodemo. Coré estaba tratando de hacerse una denominación y Nicodemo estaba en la denominación tratando de salir y entrar en Cristo. Identifique los espíritus. Nicodemo decía, ¿cómo puede el hombre nacer de nuevo? Él tenía una pregunta, él quería aprender, él era un discípulo secreto de Cristo. Sabemos que has venido de Dios. Entre tanto que Coré estaba rebelándose, tratando de hacer su fracción. Vamos a hacer nuestra propia iglesia con nuestros propios términos y vamos a poner a predicar a que nos gusta, que nos endulce el oído, que nos hable bonito, y vamos a vestirnos y a vivir como nosotros queremos y vamos a hacer lo que nos da la gana. Un espíritu indómito es el espíritu de la bestia. Pero los hijos de Dios identifican el espíritu. Es natural, no me malentiendan, es natural que la carne se rebele. Si hoy todos ustedes vinieran a atacarme, yo me pongo a la defensiva. Esa es la naturaleza humana. No malentiendan. Pero yo voy a discernir. Cualquier hijo de Dios, cualquier hija de Dios va a discernir hacia dónde va esa dirección y va a decir, no, esto trae división. No debe ser de esta forma. Los hijos de Dios estamos gobernados por el Espíritu de Dios. La iglesia falsa, la que está en la estructura de la iglesia también, pero que el Espíritu de Cristo está utilizando a ministros de injusticia, falsos, los está trayendo una división. Recuerdo hace algunos años que estábamos en un campamento y un predicador que yo quiero mucho, que es un amigo mío, predicó un mensaje y su mensaje clásico es sobre barbas, bigotes, pantalones pegados, en aguas cortas. Es un mensaje de reprensión, de corrección. Y él predicó ese mensaje
Y cuando terminó el mensaje, un joven de mi iglesia y un joven de la iglesia de la iglesia de otra iglesia de otro país se acercaron a hablar conmigo. Creo que mi hija mayor estaba por ahí y cuando le preguntamos qué opinaban, ella dijo, ¿cómo? Ustedes no podrían soportar lo que la palabra de Dios le habla a las hermanas. Dice, ustedes están llorando por esas cositas nada más. Les dijo, tengan carácter. Me acuerdo de eso. Pero yo hablé con ellos y los traté de ayudar. Yo les dije, yo creo que hay predicadores que predican estos mensajes y yo creo que Dios tiene predicadores que tienen que predicar estos mensajes. Porque hay gente que necesita oír esos mensajes. Porque sí, hay gente que viste mal. Hay gente que juega con Dios. Hay gente que no se caracteriza, que sigue siendo, y estamos ya hablando de jovencitas y estoy hablando de mujeres ya viejas. Y estoy hablando de varones también. Hay gente que todo el tiempo está jugando a la iglesia, jugando con Dios. Pero hay un momento en el cual usted tiene que discernir la dirección que lleva su vida, si eso está expresando a la novia de Jesucristo. Todos nosotros tenemos que expresarla. Yo tengo que, en algún momento, yo tengo que decidir qué clase de ministerio va a ser, si me voy a parar por Cristo y su palabra y voy a ser no un religioso más, sino que voy a ser alguien que trace la justicia de Dios y traiga la revelación de la palabra con carácter, o voy a ser alguien, porque tenemos los dos extremos. Un extremo no es mejor que el otro. Los legalistas, los verdaderamente legalistas, porque hay legalistas, hermanos, hay lugares donde usted, si no anda en sandalias, usted prácticamente está en pecado. Si usted tiene una colita o una prensa, si no tiene el pelo suelto, está prácticamente en pecado. Hay de todo. No se asuste, hermana Diana, hay de todo. Y los legalistas han mandado tanta gente al mundo como los otros, sinceramente, por no tener ni el carácter, ni el dominio propio para sentarse y enseñar la palabra de Dios con amor. Eso es lo que necesitamos. Carácter. Carácter no es pegar 4 gritos en el púlpito. Carácter es quedarte allí al lado de la persona hasta que la persona sepa la verdad. Y cuando esa persona sepa la verdad, esa persona escoge. No lo puedes obligar. Escoge si vive para Cristo o si lo rechaza. Listo. Eso está en el libre albedrío de cada persona. Y sí, no lo niego. Los pastores lloramos mucho. Los pastores lloramos todo el tiempo. Cuando vemos que damos un consejo y se van y hacen exactamente lo opuesto. Es verdad, definitivamente. Pero esas son las reglas del juego. Creo que en alguna parte de los requisitos de ministros dice que sean sufridos. ¿Qué toca? Pero el punto es que tanto el lado legalista como el lado liberal es que todo es gracia, que nada es malo, disfruta de la vida. No, eso no es malo. No, hay cosas, el sabio ve el mal y se aparta. Hay caminos que al hombre le parecen rectos y su fin es la muerte, y lo dice la palabra y está correcta la palabra. Millones de personas se han apartado del evangelio porque se pusieron a jugar a la iglesia en vez de tener suficiente carácter para ser celosos y cuidar de hacer todo lo que dice la palabra de Dios. Y eso no es un legalismo. Obedecer a la palabra no es un legalismo. Pero sí vamos a encontrar gente que lleva las cosas al otro extremo. El profeta habló de los ingenieros de camino. Dice que los ingenieros de camino hacen las carreteras con una lomita. O sea, si ustedes ven una carretera, el centro de la carretera es un poquito más alta que los caños. Y está diseñado así para que cuando la lluvia caiga o el viento sople, la basurita, el polvo y todas esas cosas se vayan a los caños. El profeta dice, busque siempre el centro, busque el balance de la cosa. Si decimos, yo no voy a ser un imitador, yo voy a ser original, voy a descubrir el agua tibia, como quien dice, yo voy a tener mi propia revelación, ya estás haciéndote tu propia denominación. No sirve. Si dices, bueno, voy a escuchar palabra, voy a imitar, voy a pedirle consejo a mi pastor. Como dijo Pablo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Está bien. La palabra de Dios dice en Hebreos 13, en 2 partes, el 7 y el 17, me parece, dice,
Ve la conducta de vuestros pastores e imitad su fe. Así que yo estoy aquí, vean qué obligación la mía. La Biblia dice que imiten mi fe. Yo tengo que tener una fe correcta, porque si no puedo ser un mal ejemplo para ustedes. Pero hago la aclaración. Una cosa es que usted crea en la palabra. Si usted cree en la palabra y trata de imitar mi fe, si algo hace mal el hermano Eric, su fe en la palabra le va a decir, no hagas eso. No actúes de esa forma. Pero ¿qué es el pastor? Pues que lo quiero mucho. Aquí no hay amigos en eso. Es la palabra de Dios. Nos quedamos con la palabra. Eso es quedarse en el centro del camino. Porque en este caño en las dos orillas del camino hay contaminación. Tanto los legalistas como los liberales están llenos de contaminación. Pero en el centro del camino no hay contaminación. Busquen el centro. Siempre oren al Señor. Lo que dice la palabra es importante. Lo que les aconseja su pastor es importante. Y su tiempo de oración y lo que Dios les revela es importante para poder saber que están tomando la decisión correcta. No se vale, Dios no les va a aceptar en aquel día. Yo lo hice porque el hermano Eric me dijo. No, ustedes tienen que examinar a qué son guiados también. Y si ustedes hacen algo y ustedes dicen, hermano Eric, fíjese que yo siento en mi corazón hacer esto de esa forma. Bueno, hermano, Dios lo bendiga, voy a orar por usted. Su pastor no se va a oponer a eso, siempre y cuando no sea algo pecaminoso. Si es algo pecaminoso y es un siervo de Dios verdadero, él no va a apoyar eso, no puede apoyarlo. Él se va a quedar con lo que dice la palabra de Dios. Finalmente, tengo una cita más, Mateo 7. Vamos todos a Mateo 7. Ya vamos a terminar. Mateo 7, verso 15. Dice la palabra del Señor: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En el mensaje, los ungidos de los últimos días, los ungidos en el tiempo del fin, predicado el 25 de julio del 65, el profeta dice en el párrafo 27 y 28, dice, ¿qué eran ellos? Cristos, que significa ungidos. ¿Quién quiere ser ungido con el Espíritu Santo? ¿Quién quiere ser lleno con el Espíritu Santo? Veo muchas manos levantadas, gloria a Dios, gloria a Dios. Usted va a ser ungido con algo y los dos espíritus están en la iglesia. Y si usted escoge el espíritu incorrecto, va a tener la unción equivocada. Pero aunque usted esté ungido con el Espíritu Santo, usted tiene que revisar su corazón. Dice, ungidos, pero profetas falsos. Jesús dijo que la lluvia cae sobre los justos y sobre los injustos. Ahora, alguien podría decirme, ¿cree usted en esa unción sobre esa gente? ¿Cree usted que esa unción sobre esa gente significa que es la unción del Espíritu Santo? Y el profeta dijo, sí, Señor, el genuino Espíritu Santo de Dios sobre una persona, y sin embargo, ellos son falsos. El profeta tuvo una experiencia, y la explico. Cuando él estaba empezando a conocer a los pentecostales, siendo un ministro bautista, estuvo en un culto y Dios le había dado a él un don de discernimiento. Él veía, tenía visiones de las personas. Y él nunca había visto, en su iglesia bautista, nunca había visto la manifestación del don de lenguas y la interpretación de lenguas. Un hombre se levantó y dio un mensaje en lenguas y eso le llamó la atención a él. Y otro se levantó e interpretó el mensaje en lenguas. Así que él dijo, al final del culto, quiero estrecharle la mano y saludarlos. Y llegó donde uno, dice, y lo saludó y le estrechó la mano y Dios le mostró
que era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre recto, era un hombre sincero, era un hombre leal, era un hombre de Dios. Tremendo. Luego va donde el que interpretó las lenguas, va y les echa la mano y le dice, Dios le bendiga, hermano. Y Dios lo llevó a discernir y era un hombre, su esposa era rubia y él estaba saliendo con una mujer de cabello oscuro, lo que llaman morena, no de piel, sino de cabello. Dice, estaba saliendo con una mujer de cabello oscuro. Estaba teniendo una aventura. E interpretó el don de lengua, sí. ¿Y cómo lo hizo? Porque el Espíritu Santo trajo la interpretación. La unción era verdadera, pero él era falso. Falsos ungidos son aquellos que aunque la unción sea verdadera, en su corazón son falsos. O no dice la palabra de Dios, creo que es en el libro de Amós, si el león ruge, ¿quién no temblará? Y si Dios habla, ¿quién no profetizará? ¿Se acuerdan de Saúl? Cuando profetizó, fue dicho, aún Saúl entre los profetas. Lo que estoy tratando de decirles es que en ese tiempo del fin sería muy limitada la visión si usted se conforma con pensar en los falsos ungidos como predicadores que están hablando mentiras allá en la denominación. No. En la estructura de la iglesia están los dos espíritus. Y la novia lo va a discernir y lo va a enfrentar por medio de la revelación de Jesucristo en su vida. El profeta dijo, la cosa más importante por lo que esta iglesia del tiempo del fin debería orar es por revelación espiritual. Es la cosa más importante de todas. Vamos a encontrar disensión. Una pregunta, sinceramente, ¿alguna vez usted ha captado en la iglesia algo que separe al hermano del hermano? Levante su mano libremente. ¿Lo ha visto? Yo lo he visto. Allí es donde tenemos que enfrentar la batalla. ¿Alguna vez usted ha visto grupos, los chacones versus los suazos? Se dan grupos en las iglesias. Eso no existe. ¿Sabe una cosa? Yo soy suazo porque mi hermano es suazo. Y mi hermano Leyman es chacón porque yo soy su hermano. Y tenemos la misma sangre, que es la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Somos uno en Cristo Jesús. No puede haber separación entre nosotros. Y cuando venga la palabra que nos corrige, que nos endereza, observe, aún obsérvese a usted mismo. ¿Es un ser viviente que puede obedecer la palabra de Dios? ¿Cuál espíritu lo gobierna? ¿O es el espíritu de la bestia, que es indómito, que no puede ser corregido, que no puede ser ordenado? Discierna, discierna. Porque puede haber una discrepancia en su corazón que tiene que ser resuelta antes que se convierta en un cáncer. Tiene que discernir el espíritu. Y eso sí, quédese con la palabra. Ante todo, quédese con la palabra. Y usted debe quedarse con la palabra, aún si usted ve que su pastor está contrario a la palabra de Dios, usted no está obligado a creerlo. Pero, sí está obligado a orar por su hermano. Señor, yo creo que él está haciendo lo mejor que puede. Señor, yo oro por mi hermano, lo amo. No, somos uno. Ese es el carácter. Ya ustedes saben, creo que hace como un mes el hermano Lehman leyó las palabras para la novia, ¿verdad que sí? Eso es importante. Somos uno. Si hay ya un grupo, ese grupo es parte de nosotros y nosotros parte de ellos. Los falsos ungidos son el instrumento que tiene el enemigo para separar al cuerpo de Cristo. Son las manchas de nuestros ágapes, dijo Pedro, también lo dijo Judas. No, nosotros tenemos la responsabilidad, iglesia, usted tiene la responsabilidad de discernir y confrontar eso. Confróntelo siempre, aunque se mantenga, aunque sea impopular por eso, pero manténgase, diga, no, nosotros debemos ser uno, nosotros debemos amarnos. Pero es que me cae mal la hermana Andrea. ¿Qué debería decirle usted a esa persona? Decirle, hermano, hermana, no deberías hablar así, no deberías sentirte de esa forma, deberías ir a orar, porque ese no es el espíritu de Cristo, ese no es el espíritu de Cristo en la iglesia, es otro espíritu. Y eso dice a quién está sirviendo usted. Es muy importante. ¿De qué nos sirve que la prédica sea
que nos hable de revelación y que nos cite las citas bíblicas si no lo traemos aquí, al momento presente, al aquí y el ahora. Tiene que hacerse parte de nuestras vidas. Si usted, hermano, hermana, joven, señorita, quien sea, si usted cuando la palabra es predicada siente una discrepancia, revise su corazón, porque sepa que este predicador y cualquier predicador del verdadero evangelio de Jesucristo va a traer una palabra recta. Siempre, siempre el profeta dijo, si un mensaje no nos compunge, no ha sido un buen mensaje. El mensaje tiene que pellizcarnos la conciencia, tiene que enderezar nuestros pasos, tiene que corregirnos porque vamos a la meta. No somos Moab asentados en el desierto, somos Israel, el Israel espiritual, peregrinos y extranjeros buscando la tierra prometida, buscando la ciudad cuyo arquitecto y hacedor es Dios. Nos seguimos moviendo, no nos establecemos, no nos plantamos, no decimos yo creo esto y punto, no decimos eso. Decimos, como dijo el profeta, yo creo esto y coma, y todo lo que el Señor me quiere enseñar. Y si hacemos eso, usted va a detectarlo, va a ser tan sutil y usted va a decir, esto fue lo que dijo el hermano Eric, esto fue lo que predicó el pastor. Ahí está la discrepancia, véala, ahí está tan sutil, tan pequeña, tan pequeña. ¿Y qué dijo el profeta? Usted solamente ore por su hermano y manténganse unidos, no se hagan grupos, manténganse unidos. Y esa persona, ¿se hará uno de ustedes o se apartará? El primera de Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero si hay alguien que cree esta palabra, allá en la Conchinchina, si hay alguien que cree esta palabra, es uno de nosotros y es nuestro hermano. Yo me he sorprendido de la cantidad de citas que muchas veces en la denominación del mensaje nos brincamos y no leemos. ¿Sabe usted que hay citas donde el profeta habla de hermanos en la denominación llenos con el Espíritu Santo? ¿Lo dice? ¿Lo dice? Pero muchas veces hacemos un cerco, el cerco del mensaje. Y decir, nosotros estamos bien, todo el resto está mal, es el espíritu de la denominación. Y tenemos que discernir ese espíritu y tenemos el llamado del Señor para enfrentarlo. Porque cuando lo hagamos, cuando usted sepa quién es usted, la novia, usted será un ejército invencible, el diablo estará contrarrestado y usted combatirá a ese espíritu discerniéndolo por la revelación. Ya yo prediqué el mensaje, pero ahora le toca a usted. Vea, yo prediqué algo que el profeta le fue revelado y que creo que en mi corazón me ha sido revelado, pero también le tiene que ser revelado a usted. Usted tiene que descubrir y decir, caramba, el pastor tenía razón. Aquí hay tantas cosas que se oponen a la unidad y tenemos que vencerlas. Vamos a ver, seamos honestos. Cuando leemos que Cristo oró en San Juan 17, te pido que todos sean uno, como que arrugamos el ceño, ¿verdad que sí? Como decimos, ¿cómo vamos a ser uno? ¿Cierto sí o no? ¿Cierto sí o no? Claro, el desafío es enorme, pero ¿hay algo imposible para Dios? No lo hay. Así que vamos a decir lo que dice Dios. Somos llamados a ser uno, somos llamados a discernir el espíritu contrario y a confrontarlo y a enfrentarlo. Y Dios nos va a regalar la victoria. Yo creo que si Dios envió un profeta en el tiempo final a decir, ella será un ejército invencible, yo creo que ella va a llegar a ser un ejército invencible y que el diablo no va a poder contra ella. Lo confieso, lo creo. Sé que al diablo le arde en las orejas en este momento oyendo eso. Y me alegra porque lo creo con todo mi corazón. Cada uno de nosotros debe discernir esas pequeñas cosas que traen discrepancia y hacerlas a un lado. Hágalas a un lado. Y cuando vea a su hermano o a su hermana, el diablo le va a hablar al oído y le va a decir, ¿viste eso? ¿Viste ese punto negro en la pared? ¿Viste ese defecto? Y usted le va a decir, ay, diablo mentiroso, pero mi Biblia dice, si hay virtud alguna, yo no vengo a buscar el punto negro, yo vengo a buscar la virtud de mi hermano. Y voy a pensar bien de mi hermano y voy a hablar bien de mi hermano. ¿Sabe lo que hace eso? Le prende fuego al diablo y lo saca corriendo de aquí. Y eso es lo que necesitamos. Una iglesia que entienda que unida
con el Espíritu de Cristo, somos invencibles. Y que nos necesitamos el uno al otro para cumplir esa profecía. Dios les bendiga.